Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de nuestra 35ª convención anual. Vamos ahora con la primera actividad del día, que se trata de esta mesa panel con el tema México ante una nueva era en el sector de telecomunicaciones. Y justamente hemos escuchado en voz de diferentes medios, de diferentes analistas, que es la oportunidad para nuestro país para entrar en un nuevo escenario de más competencia y al final de mayores posibilidades para nuestros ciudadanos para aprovechar el potencial de las tecnologías de información, de Internet y de la banda ancha. Y doy la bienvenida, agradeciéndoles al mismo tiempo la oportunidad que nos dan de escuchar de primera mano sus visiones con respecto a esta nueva era en nuestra industria. Le doy la bienvenida al maestro Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. También le doy la cordial bienvenida al senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Senadores. Y para moderar estos diálogos estará nuestro vicepresidente nacional de Telecomunicaciones, el doctor Eduardo Ruiz Esparza Flores. Te cedo la palabra, Eduardo. ¿Qué pasó? ¿Están prendidos estos, Sí. Ahí donde dice, bueno. Gracias. Oye, Eduardo, ahí donde dice. Ahí dice on. Claro. Gracias. Bueno, es realmente un placer el moderar esta mesa. Creo que somos corresponsables en que nuestro país cambie y en que queden bien establecidas esas bases. Anoche estaba yo reflexionando, bueno, ¿cuál sería una buena manera de iniciar esta discusión? Y yo creo que es el poner un par de ideas y un par de láminas de la gran responsabilidad que tenemos para que este país sea más competitivo. La primera reflexión es países que han, o sea, vamos a suponer que no sucedieran las leyes secundarias. Bueno, países que se han cerrado al exterior, China 26 años, Rusia como 50 años, el mundo al final los ha ignorado. O sea, al mundo no le preocupa el que un país internamente no haga lo que tiene que hacer. Simplemente lo deja a un lado y lo deja como parte de otra historia, pero no la historia del mundo. Entonces, esa es una primera reflexión. La segunda, aquí puse una lámina que la hizo Michael Porter en las ventajas competitivas de las naciones, de cuáles son los elementos que tenía Corea para lograr ser la potencia que es hoy. Menciono Corea porque inclusive a nivel el ejecutivo es uno de los ejemplos que nos pone como retos el llegar a ser como Corea. Yo también creo que si vemos Corea hace 20 años, era un país muy similar a México. Si vemos Corea hoy, pues es un país con el doble de riqueza por habitante que México, cuando los dos tuvimos las mismas oportunidades de haber llegado al mismo lugar. Y aquí vemos en esta lámina la importancia de que haya competencia, una competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones. Entonces, ese fue uno de los factores importantes para que
para que Corea tuviera esa competitividad. Y luego hay factores de la infraestructura de tecnologías de la información, factores de capital humano, la rivalidad que debe de existir dentro de cada sector para que esas empresas puedan enfrentarse a sus contrincantes globales y las condiciones de demanda. ¿Puedes cambiar a la siguiente lámina? Aquí es también dónde estamos hoy en México. Pues estamos en el lugar 27 de 46 respecto a innovación y sofisticación en los sectores económicos. El 41% del PIB se concentra en el 10% de las regiones del país. Y también hoy apareció una nota donde somos de los países más desiguales. Entonces, yo creo que las telecomunicaciones es un democratizador de salud, de educación, de muchos de los conceptos importantes para que una sociedad pueda considerarse inmersa en el mundo actual. México también ocupa los últimos lugares en gasto empresarial en innovación y desarrollo, en las familias de patentes triádicas, en el gasto público en innovación y desarrollo, aunque ya hay una meta de llegar al 1%, pero pues Corea ya anda en el 4% y de un PIB mayor que el nuestro. Entonces nuestro esfuerzo, si no lo enfocamos, pues no puede ser relevante cuando lo comparamos con el mundo. Luego, otro es que México tiene uno de los sistemas regulatorios más restrictivos para inversionistas extranjeros, inclusive por arriba de países como Brasil, Chile y Colombia. Pues con esta reflexión, pues me gustaría ahora sí invitarlos a participar en esta corresponsabilidad de hacer este México y pues que nos compartan cuál es su visión. Si quieres, ¿gusta empezar, Javier? Gabriel. Muchas gracias. ¿Podría poner la presentación, por favor? En lo que pone la presentación, primero que nada, presidente, muchas gracias, Eduardo. Javier, es un gusto, como siempre, compartir la mesa con ustedes. No puedo estar más de acuerdo. Tenemos un deber de generar las condiciones para que esto funcione. Me parece que hay realmente muy pocos drivers de la economía en este momento en el mundo como son las telecomunicaciones. El potencial que tenemos en este momento es brutal y estamos obligados a aprovecharlo a riesgo de que nos lo reclamen nuestros nietos. Permítanme, por favor, a propósito del tema, México ante una nueva era en el sector de las telecomunicaciones, hablar del contexto. ¿Está conectado usted? Sí. ¿Cuáles han sido los retos regulatorios tradicionales? Es muy importante entender dónde estamos en este momento y para eso hay que ver un poco el contexto, porque claramente por aquí hay líneas muy importantes que van a distinguir el futuro del país en este sector. ¿Cuáles han sido los retos tradicionales en materia regulatoria? El otorgamiento de licencias, permisos o concesiones, licencias en términos generales. ¿Quién puede hacer qué? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Por cuánto tiempo lo puede hacer? Etcétera. Regulación por servicio. Tradicionalmente, además de regular las redes, ha habido regulación específica para el servicio de televisión, para el servicio de telefonía, para los DTH, etcétera. Una carga regulatoria importante respecto del espectro e infraestructura. Siempre ha sido un reto poner a disposición del mercado en condiciones competitivas de espectro y regular eficazmente la infraestructura. Lograr la penetración de servicios y cobertura. Vemos que muchos títulos tienen cargas regulatorias importantes para poder conseguir penetración, para poder conseguir cobertura, etcétera. La interconexión, por supuesto, un insumo esencial a nuestro entender para poder permitir competencia y que esto tenga el efecto deseado. Y un reto regulatorio tradicional adicional es el tema de que muchas redes crecieron al amparo del Estado. Muchas se han puesto a disposición del mercado y requieren, por supuesto, una regulación que permita que exista competencia. En ese entorno vemos un exponencial desarrollo del sector de las telecomunicaciones en el mundo. Fíjese cómo de tener cerca de 1,000 millones de usuarios de Internet en el año 2000, estamos ahora rondando 3,000 millones en el año 2014.
En esta gráfica se ilustra la tendencia en el tráfico dentro de las redes por lo que se refiere a Internet. Estamos hablando, como ustedes pueden ver, de cerca de 10 exabytes, billion bytes, dice ahí, por mes. La tendencia es claramente creciente. Cada vez hay una vida dentro del ecosistema que tiene que ver con cuestiones de Internet. Quise únicamente ilustrar, por lo que se refiere a este tema de la evolución de las telecomunicaciones, cómo cada vez hay un mercado mucho más grande dentro del sector. Vemos aquí que existen ahora a disposición del mercado cerca de 2 millones de aplicaciones de distintos proveedores. Hay datos que estiman que hay anualmente cerca de 77,000 millones de descargas de aplicaciones en el último año. ¿A qué nos lleva todo esto? A un nuevo entorno, caracterizado por la digitalización de contenidos y convergencia de servicios, por la ubicuidad, conectividad en todo momento y en todo lugar, nuevos servicios y modelos de negocios, los llamados over the top, OTT, que están entrando a llevarse un poco de la renta que tradicionalmente era solo de los carriers. Sustitución de servicios tradicionales como el WhatsApp y el Skype, que están llevándose también porciones importantes del mercado relacionados con voz y datos. El Big Data, esto que para muchos es un nuevo modelo de negocio muy atractivo que permite tomar decisiones importantes a nivel empresarial, que claramente mejoran la vida también de los consumidores, está representando riesgos muy importantes también que hay que saber enfrentar. El manejo de la información, no solo Big Data, sino incluso individualizada. Platicábamos ahorita antes de empezar esta conversación, que ya para todos o para muchos es muy difícil separarnos de nuestra terminal. Andamos siempre con el teléfono a la mano. Es una extensión para muchos de nosotros. Por donde nos estamos moviendo, estamos transmitiendo información. Ha habido cuestiones muy importantes en algunos países, como revisando únicamente la movilidad de las terminales, se han tomado decisiones, por ejemplo, para cambiar las rutas del transporte público sin poner un solo autobús más. Viendo la movilidad de la gente, se cambiaron las rutas sin poner un solo autobús más, se logró maximizar. Es un reto importantísimo el manejo de esta información. El Internet de las cosas, el llamado machine to machine, se prevé cada vez más, mayor interconectividad entre las cosas. La creciente demanda de capacidad, por supuesto, todo esto está requiriendo cada vez más y más espectro, más capacidad, más demanda de banda ancha y, por supuesto, retos muy importantes en materia de infraestructura. Y vemos también nuevos jugadores y consolidaciones. En este nuevo entorno tenemos nuevos modelos de competencia. Permítanme hacer una breve reseña de la evolución de la competencia desde donde estábamos en los retos tradicionales y hacia dónde vamos, porque esto es muy ilustrativo. Primero teníamos una competencia intraplataformas, los incumbentes contra los entrantes. Después, una competencia interplataformas, quienes tradicionalmente daban telefonía entran al mercado de televisión restringida, por ejemplo, o viceversa, o acceso a Internet. Se incorpora la competencia de los OTTs, al día de hoy no regulados o con una mínima regulación en algunos países del mundo. Entonces tenemos que el proveedor del servicio de contenidos, el proveedor de la aplicación, WhatsApp, Skype, Netflix, está compitiendo o llevándose parte de la renta que originalmente era del carrier. Y un cambio de papel es muy importante por la competencia de jugadores no tradicionales. Con el surgimiento de los operadores móviles virtuales, se empieza a ver cómo quienes no se encontraban en el sector ahora empiezan a participar. Puede verse, por ejemplo, como operadores móviles virtuales a un banco, a una tienda de autoservicio. Son nuevos jugadores que antes no tenían ninguna participación en este sector. Esto va tan rápido que a veces es difícil medirlo. Ubiquémonos en el año 2000. ¿Alguien recuerda qué hacía? ¿Alguien recuerda cómo se comunicaba a casa, a la oficina? ¿Alguien recuerda qué tanto entraba a Internet? ¿Qué tanto utilizaba el Internet para hacer una transferencia bancaria, comprar un boleto de cine, etcétera? De esto es de lo que estamos hablando. Un entorno completamente distinto, con un dinamismo que es impresionante y que nos tiene que llevar a muchas reflexiones. Parte de ellas ya las comentaba hace un momento Eduardo. Con estos nuevos esquemas, con estos nuevos entornos, con estos nuevos modelos de competencia, ¿qué se está observando en el mundo? Consolidaciones. Tenemos grandes compañías que tradicionalmente tenían solo un nicho de negocio, que ahora están entrando a todos estos nichos, a todos estos eslabones en la cadena de valor.
Fíjese, por ejemplo, el caso de Comcast. Tenemos ahí una integración con NBC, con Universal, con E! Entertainment. Entran al mercado también de los dispositivos, también entran al mercado de las aplicaciones y los servicios, también al mercado de los carriers y también al mercado del software. Estas integraciones empiezan a hacerse cada vez más comunes y hay que decirlo, cada vez también hay resistencias importantes por parte de los estados para permitirlas. Es una integración que claramente genera mucho valor y puede representar también retos muy importantes en materia de competencia. Es el caso de Apple, Google, Sky, Microsoft, solo por poner algunos ejemplos. Lo que tradicionalmente era la regulación a una cadena de valor, producción de un contenido, antenas, redes, software y entrega del contenido, varias líneas verticales de producción, empieza a ser ahora cuestiones horizontales. Pareciera cada vez menos relevante la plataforma a través de la cual llega el contenido. Igual hay que proteger la privacidad, igual hay que proteger la publicidad infantil, igual hay valores que hay que proteger. No existe tal cosa para algunos como el sector de las telecomunicaciones. Cada uno de estos eslabones pareciera tener un tratamiento específico. Frente a este nuevo entorno regulatorio, ¿qué tenemos en este momento? Nuevos retos regulatorios muy importantes. Hay en el mundo replanteamientos sobre las licencias, las concesiones o los permisos. ¿Hacia dónde tiene que ir nuestro país? ¿A otorgar muchas licencias? ¿A administrarlas con una política industrial, como dicen algunos, para tener 2 grandes jugadores, 4 grandes jugadores? Es una barrera importante, desde luego regulatoria. ¿Tenemos que flexibilizarla o hacerla más rígida? Obligaciones de acceso y compartición de infraestructura para operadores incumbentes o con poder de mercado. Insisto, estoy hablando de los nuevos retos regulatorios en el mundo. Si existen incumbentes por redes crecidas al amparo de los estados, claramente necesitamos disminuir las barreras para que haya más jugadores y generar mayor competencia y, por supuesto, mejor oferta de calidad y precio. Acceso compartido a redes fijas. En el mundo se están haciendo redes fijas y aquí hay un debate que pareciera viejo. ¿Qué tanto debe participar el Estado o no en poner a disposición del mercado redes de acceso abierto? Lo digo por un tema que voy a retomar un poco en breve. Operadores móviles virtuales, nuevos jugadores que pueden concentrarse en nichos de mercado para utilizar las redes existentes y generar, por supuesto, valor en el mercado. Modelos de operadores mayoristas y redes de acceso abierto, un uso eficiente del espectro y mecanismos de compartición de redes y espectros. Si uno ve las expectativas de demanda del espectro, pues pareciera que se va a acabar en cualquier momento. Y ahí industrias como esta juegan un papel muy importante. Se habla de la trilogía, espectro, tecnologías y aplicaciones. Los desarrollos tecnológicos están haciendo cada vez más posible maximizar la utilización del espectro. Esto es un bien finito y tenemos que asegurarnos de que exista para prestar los servicios que queremos. Nuevos retos, regulaciones en el mundo, implicaciones de consolidaciones y problemas de competencia de los que ya hablaba. Neutralidad de la red y gobernanza de Internet. ¿Qué es eso de la neutralidad de la red? Se puede interpretar de 10,000 formas distintas y lo que hoy se dice que es neutralidad de la red no es lo que era hace 10 años. ¿Alguien puede cuestionar que en un estadio repleto de gente, ante un temblor, un carrier cierre la llave a la transmisión de contenidos para privilegiar la voz en ese momento y que se puedan comunicar en una situación de emergencia? Hoy mismo está siendo materia de debate en el mundo. Como ustedes saben, sacó el FCC una consulta relacionada con la posibilidad de que los over the top celebren contratos con los carriers y paguen velocidades distintas a efecto de que llegue el servicio del over the top. Eso no se oye mal, pero también plantea otras preguntas. Y si ya llegó Netflix primero con el carrier y quiere entrar alguien más a poner contenido, ¿va a tener la capacidad económica para pagarle al mismo carrier y poder llegar al mercado como lo hace Netflix? Hay muchas dudas hoy en el mundo. Parece que los diagnósticos están siendo claros, estamos trabajando en el mundo en las soluciones. Calidad de servicio, ¿de quién? ¿Del carrier? ¿Del over the top? Interconexión de redes, por supuesto, al incrementarse constantemente la demanda, pues necesitamos ser más eficientes en el manejo de las redes. Protección de los usuarios, ya hablaba yo del Big Data, relaciones comerciales. Hoy uno puede meterse a la página de internet y traerse un producto de cualquier parte del mundo y quedarse a la expectativa de si se recibe o no el producto, en qué condiciones se recibe, habrá garantía o no, y qué pasó con el pago, qué tramo de responsabilidad tiene cada quien.
Portabilidad numérica, desde luego algo importantísimo para poder acelerar el proceso de competencia, específicamente hablando de nuevos entrantes como los operadores móviles virtuales. Y portabilidad de datos personales y aplicaciones entre plataformas. Una barrera más, producto de la propia evolución. Si ahorita uno es cliente de una plataforma, Android, iPhone, etcétera, y se quiere migrar a otra plataforma, ¿qué va a hacer con los datos personales que tiene en esa nube? ¿Van a ser migrables o no? El hecho de no poder hacerlo puede ser un serio desincentivo a migrarse, una barrera de salida. ¿Se va a poder llevar su paquete de aplicaciones a la nueva plataforma? En fin, les decía yo, retos reguladores en el mundo. Las noticias en México en este momento son buenas, porque se han tomado decisiones muy importantes que van precisamente a atender estos retos en el mundo. Una autoridad reguladora con atribuciones en materia de competencia económica. Esto que para muchos ha sido muy cuestionable, a mi entender, queda evidenciada la necesidad de que en la regulación haya un enfoque de competencia económica por las consolidaciones que observábamos hace un momento como tendencias. Derechos humanos y servicios públicos, intrínsecamente relacionado con todo el tema de la calidad de los servicios, condiciones de competencia también, como lo ordena la Constitución, privacidad, concesiones únicas y convergencia. Decía yo que uno de los retos es el replanteamiento del régimen de licencias. ¿Qué dice la Constitución? Va a haber concesiones únicas de tal suerte que pueda prestarse todos los servicios posibles. Se está maximizando la utilización de la infraestructura y del espectro. Medidas asimétricas al agente económico preponderante, compartición de infraestructura, desagregación del bucle, interconexión y acceso a operadores móviles virtuales. Todas medidas directamente relacionadas para reducir barreras de entrada a la competencia. Red pública compartida, la mayorista, la de la banda 700 y la troncal, y la disposición constitucional de activos del Estado. Son medidas directamente relacionadas a atender este reto de presión por mayor infraestructura y mayor espectro. Y un programa nacional del espectro radioeléctrico y la política de televisión digital que tiene por objeto precisamente maximizar la utilización del espectro. Políticas como refarming, mayor continuidad, generar mercados secundarios, todos aquellos aspectos que permitan aprovechar al máximo las capacidades del espectro. Hay serios debates ahora en el mundo, incluso, por ejemplo, con el tema de los white spaces. Decía yo que las noticias son buenas, pueden ser mejores. Hay un reto muy importante en este momento con la legislación secundaria. ¿Para qué? Para asegurarnos de que cumplamos con los objetivos constitucionales. 1. 2. Atender los retos regulatorios tradicionales. Esos problemas siguen ahí, esos problemas hay que atenderlos eficazmente. No es secuencial atender los viejos problemas y los nuevos problemas. No tenemos que esperarnos a atender los retos tradicionales para pasar al 2, los nuevos. Hay que hacerlo todo al mismo tiempo, porque corremos el riesgo de que concentrados en los primeros, ya esté el mundo hablando de los cuartos o los quintos. 3, enfrentar los nuevos retos regulatorios. Decía yo que los problemas están claramente diagnosticados en el mundo. Hay que tener el margen regulatorio y las herramientas regulatorias para hacer frente a esto. Lo que tiene mucho que ver con el 4. Reconocer el dinamismo del sector y la evolución tecnológica. Lo que hoy es una novedad, mañana puede ser una antigüedad. Hemos visto cómo solo en pocos años han cambiado los hábitos de consumo, las condiciones de vida. Es muy importante que tengamos una flexibilidad como la hay en el mundo para asegurarnos de hacer frente a los retos que se vayan presentando en el día a día en este sector. Y de ahí la importancia de la implementación. Contando con este nuevo marco jurídico que responde a los retos regulatorios tradicionales y a los nuevos retos, es necesario que la autoridad tenga las herramientas para hacerles frente, que exista flexibilidad para hacerles frente en un momento determinado, en una coyuntura determinada, con condiciones de mercado determinadas que no son iguales en el resto del mundo. Permítanme una reflexión. Si uno revisa cuáles han sido las medidas que se han adoptado en los diferentes mercados, es muy difícil encontrar una correlación positiva directa de la medida X al resultado Y, sin considerar todo el entorno en su conjunto. No hay quien pueda válidamente demostrar que la política X va a tener el resultado Y,
Si tú pones una tarifa X o una obligación X, eso te va a llevar a más penetración. Eso no se puede demostrar, hay que ver el entorno en su conjunto. Si tú pones esta obligación, vas a tener estos precios más abajo, hay que ver el entorno en su conjunto. Una reflexión importantísima en un sector tan dinámico. Insisto, lo que hoy puede ser una novedad, mañana puede ser una antigüedad. Si no existe esa flexibilidad para hacerle frente a estos retos, podríamos condenarnos a una rigidez que va a impedir una adecuada implementación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, Javier, si nos pudieras compartir tu visión. Sí, muchas gracias, Eduardo, y muy buenos días a todos, presidente. Muchas gracias por esta invitación. Ya soy un cliente frecuente aquí de las convenciones de Canietti, ¿verdad? Desde hace un chorro de años. Sí, no me han dado mi credencial, pero bueno. En fin, de verdad, muchas gracias por invitarme. Además, es un privilegio estar compartiendo nuevamente la mesa con mi amigo Gabriel Contreras, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lamento que Nacho Peralta no esté por aquí, el subsecretario de Comunicaciones, pues porque vamos a hablar de una iniciativa que presentó su jefe, bueno, el jefe de su jefe, ¿no? El presidente de la República, y que tendría que estar aquí para defenderla, ¿no? Pero bueno, en ausencia de él, vamos a hacer algunos comentarios, muy vinculados con las preguntas, planteamientos que nos hizo Eduardo, muy vinculado con el espléndido desarrollo que hizo Gabriel, y que yo resumiría fundamentalmente en esto. A ver, las telecomunicaciones, lo hemos dicho muchas veces, no son un fin en sí mismo, son un medio para alcanzar una gran cantidad, un sinnúmero de objetivos y fines. Y las telecomunicaciones cortan de manera transversal. Es más, esta convergencia de la que hablaba Gabriel, y que en mucho explica lo que pasó en Corea, y que en mucho explica el desarrollo en varios países que pasamos de la era industrial a la sociedad de la información y del conocimiento, es precisamente por reconocer el gran valor que tienen las telecomunicaciones. Y déjenme hablar de telecomunicaciones en general, porque la radiodifusión, en última instancia, ¿sí?, es una manera de telecomunicaciones. ¿Sí? Hablar de la sociedad de la información y del conocimiento, y sobre todo si ya le dimos nosotros mismos el carácter de un derecho humano fundamental, ¿sí?, al acceso a Internet, a la banda ancha, a la sociedad de la información y del conocimiento, tenemos que actuar en consecuencia. Por eso, absurdos tan grandes como grabar con impuestos especiales de producción y servicios aparatos o servicios que tienen que ver con las telecomunicaciones. Cosa más retrógrada y más contradictoria, ¿sí?, de la que estamos hablando. Por un lado queremos propiciar su uso, le damos el carácter de derecho humano fundamental y luego le clavamos el diente con más impuestos, ¿no? Bueno. Pero bueno, ¿en qué nos encontramos en este momento? ¿Dónde está el...? Miren, estamos en este momento, y decía Gabriel muy claro, hay que atender retos tradicionales y los nuevos retos por venir. Estamos con una legislación convergente y estamos con un nuevo modelo de autoridad, ¿sí? Y tenemos inversionistas ya presentes, inquietos, insatisfechos, otros demasiado satisfechos, ¿no?, y otros que quieren entrar y que quieren llegar a nuestros mercados, pero claro, sobre una palabra, así como la palabra mágica en los sectores es la convergencia, la palabra mágica para la inversión se llama certidumbre. Y la certidumbre jurídica es un elemento fundamental para la competitividad, en esta y en cualquier otra economía. Lo que hicieron en Corea, en Singapur, en Finlandia, etcétera, es eso, es competitividad con base en los distintos elementos del Foro Económico Mundial, entre ellos la seguridad jurídica. Y seguridad jurídica tiene dos elementos fundamentales: reglas claras y árbitros imparciales, no como el que nos tocó con Camerún, ¿no? O sea, árbitros imparciales, justos, serios, con tarjetas amarillas, rojas, en fin. Y de esa manera van a venir más inversiones para alentar entonces la competencia, ¿no? Y que al final, ahí sí para que vean, el gran objetivo se llama el consumidor, o las audiencias, según se trate. ¿Dónde estamos en este momento en el Congreso? Hasta la semana pasada yo estaba seguro que estábamos a horas de poder sacar un dictamen, votarlo en el Pleno y pasarlo a la Cámara Revisora. Ha habido una serie de distorsiones en los últimos días,
señaladamente se instaló una mesa alternativa de, pues no sé si negociación, discusión, plática, quiniela del mundial, no sé qué estén haciendo, pero está en el gobierno de la República con las dirigencias del PAN y del PRD platicando. Entonces dijeron, aguántenos tantito a que terminemos de platicar, por cierto, en ausencia de cualquier legislador, ¿eh? Pero qué bueno que ya murió el Pacto por México, porque ¿cómo se parecen? Bueno, entonces estamos ahorita un poco en stand-by, hasta que nos digan, ya terminamos de platicar y logramos, yo espero que estén hablando de acuerdos políticos mucho más integrales que involucren a las reformas energéticas, etcétera. Bueno, pero lo que les decía hace un momento a los compañeros de la prensa, oiga, no crean que por el paso de los días, los desacuerdos que prevalecen en el sector se van a convertir en acuerdos. Yo les diría y les afirmo, los grandes desacuerdos que tenemos en el sector no van a poder ser conciliables nunca. ¿Eh? Y si así son las cosas, pues vamos entrándole al tema y vamos haciéndolo como en cualquier democracia moderna, por mayoría de votos, y no tratar de tener contentos a todos todo el tiempo. Eso no existe. 5 puntos, y me voy a referir a uno específicamente de ellos. 5 puntos que nos mantienen distanciados. Ya olvídense con PRD o con PRI. Es más fácil ponernos de acuerdo con PRD y con PRI que ponernos de acuerdo internamente en el PAN. ¿Sí? Y no estoy hablando del tema electoral que ya quedó atrás. No, estoy hablando del tema sustantivo. Preponderancia por sector o servicio. Interconexión, si deben ser los señores los que la fijen en todo caso, o si incluso para efectos de la preponderancia debemos poner ciertas condiciones en la ley. Entrada de Telmex al servicio de televisión de paga. Sanciones económicas por violaciones a la legislación. Y naturaleza, facultades, derechos, obligaciones y particularmente financiamiento de las radios comunitarias e indígenas. Esos 5 puntos, puede haber otros, pero digamos estos son los 5 grandes elementos en los cuales yo identifico que no vamos a estar del todo de acuerdo, ¿no? Y les voy a hablar de uno, porque ahora, miren, es el que más estamos escuchando ahorita en el mercado, bueno, en la calle, el de la preponderancia, ¿no? Entonces, los que están a favor de que la preponderancia sea por mercado de servicios, dicen 2 cosas. Bueno, primero, una cuestión esquizofrénica. Por un lado, reclaman un apego estricto, absoluto, exegético a la Constitución en esta legislación secundaria, ¿sí? Al grado de que consideran una herejía, ¿sí?, el que la SCT opine del programa de trabajo anual del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se rasgan las vestiduras, intromisión del Ejecutivo, estamos regresando al viejo PRI, qué barbaridad, por una opinión de la SCT al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero cuando les hablamos de preponderancia, les decimos, oye maestro, es lo que dice la Constitución que tú aprobaste, la reforma constitucional, ¿no? Ahí sí piden que seamos flexibles, ahí sí piden entonces que seamos considerados. Y por eso le he denominado a son 4 láminas, me cree que no necesitamos nada más, 4 láminas que se llaman letra, porque ya ven que la letra y el espíritu del legislador, ¿no? Entonces cuando uno piensa en el espíritu del legislador, piensa así como en el espectro, pero no en el radioeléctrico, no en el entonces, ¿qué habrá querido? La ouija, ¿no? Vamos a ver qué quiso decir él. No, aquí estamos, ¿cómo que el espíritu? Pues estamos vivos en el constituyente permanente, hombre. ¿Qué quisimos decir? Esto quisimos decir. Ahí les va. Adelante. Miren, ¿qué dice el 8º transitorio en su fracción tercera? Textualmente. Y así tiene que ser la interpretación de las leyes. Primero, la letra de la ley, ¿no? ¿Qué dice? El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Repito, en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones. E impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y con ello a los usuarios finales. Punto. ¿Ok? Y dice el tipo de medidas que va a poder dictar, en fin. Luego dice, párrafo aparte, para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones a cualquiera que cuente directo o indirectamente con una participación nacional mayor al 50%, medido este porcentaje. ¿Por qué criterios? Y pone una serie de criterios: número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico en sus redes, capacidad utilizada de las mismas, en fin.
por los datos que tenga el instituto. Es decir, el sector es el agregado y cada uno de los servicios, la suma de ellos compone pues la existencia de todos los mercados dentro de un mismo sector. Es decir, ¿cómo te voy a medir? Como pueda ser. Y tan es así que en la iniciativa no venía capacidad de las redes, y ya lo estamos incorporando a la capacidad de las redes para efectos de radiodifusión. Bueno, esta es la letra de la Constitución, ¿eh? Bueno. Y por cierto, el mismo octavo dice, en la fracción cuarta, el decreto, el octavo transitorio, dice: el instituto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir, va a dictar las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red, tal. Y luego dice, punto y seguido, estas medidas también serán aplicables, ¿sí?, al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de servicios de usuario final. Es decir, la Constitución introduce una figura muy novedosa a nivel incluso internacional, que es la preponderancia. Entonces, si la preponderancia es fría, tienes 50% o más, eres preponderante, automáticamente. La dominancia amerita una declaratoria, que es una investigación con base en la Ley Federal de Competencia Económica. Y ahí sí es por mercado o servicio. No es por un tamaño, es tamaño y conducta, o riesgo de conducta. Bueno, esta es la letra de la ley, de la Constitución. El espíritu. Yo soy parte del espíritu. Es de lo que dijimos en el dictamen del Senado, por el amor de Dios, vean esto. Asimismo, estas comisiones, o sea, las Comisiones Unidas, destacan la atinada incorporación del concepto de preponderancia en el marco constitucional, que se diferencia del concepto tradicional en la literatura económica y legislación en materia de competencia, conocido como poder sustancial o dominancia en mercados relevantes. Punto y seguido. El concepto de preponderancia considera a todo un sector, a diferencia de un mercado en particular, idea que resulta relevante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, toda vez que se tratan de economías de redes y por el desarrollo de la convergencia tecnológica y de infraestructuras. Hace todo el sentido. La convergencia de redes, infraestructuras, servicios, te da una preponderancia en un determinado sector. Esto lo escribimos nosotros, esto lo aprobamos nosotros, esto lo aplaudimos nosotros. No hubo una reserva, no hubo un comentario, no hubo una posición en tribuna, nada dice el diario de debates, ¿sí? Y es el espíritu del legislador. ¿Okay? Bueno, no me hagan caso a mí, ¿no? La interpretación auténtica del legislador no vale. Ok, ándale, pues no vale, a pesar de lo que le estoy enseñando. Vamos a hacer el caso al Señor. Bueno, al pleno del Señor. Adelante. ¿Qué pasó a inicios de marzo cumpliendo con la norma constitucional? ¿Qué hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Sí? ¿Qué hizo? Pues declaró preponderantes por sector. En radiodifusión a Televisa y en telecomunicaciones a Grupo Carso. Así lo hizo. Y lo hizo en congruencia, ¿verdad? Precisamente con el texto constitucional. Y ahí lo dice, el constituyente ordenó el análisis del agente económico solo para trabajar. Y no solamente eso, sino, adelante, sino que cuando les invitamos a participar en el foro entre el 2 y 4 de abril en el Senado de la República, ellos por escrito mandan su posición y vean lo que dicen ellos mismos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues que es la autoridad en la materia, que fue creada también en este decreto constitucional como un órgano autónomo, ajeno a la perversidad del gobierno y del poder ejecutivo. Ahí está. Con absoluta transparencia está diciendo, considerando la existencia de un agente económico preponderante por sector, partiendo de la interpretación del texto constitucional y del dictamen de la Cámara de Senadores en el proceso que dio lugar a la reforma constitucional. Ese es el tema. Pónganme la lámina de la condición de Telmex. ¿Por qué es esta discusión? ¿Dónde está la trampa en esta discusión? ¿Sí? La trampa en esta discusión, y parte, por eso está todo atado. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en preponderancia? Porque lo que quisieran algunos es que la preponderancia también sea por mercado y automáticamente limitar a algunos que están en el mercado, en el sector de las telecomunicaciones, impedirles que crezcan, que sean jugadores relevantes. Pero al mismo tiempo a Telmex, que tiene esta prohibición, por si no ya la conocen ustedes. Cuando se privatiza Telmex hace más de 20 años, la condición 1.9
textualmente le prohíbe, dice: Telmex no podrá explotar directa o indirectamente ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país. Punto. No le puso temporalidad, no dijo una vigencia determinada, no puso condiciones. Y cuando compran Telmex es con este título de concesión y descuentan del precio la posibilidad de participar en este mercado. Ahora todo el mundo se nos llena la boca diciendo: es que son los nuevos tiempos, mangos. Porque tan sabíamos que los nuevos tiempos podían implicar esto que se puso en la concesión. Y lo que no se quiso fue, de por sí le estabas entregando un bodoque porque estaba todo verticalmente integrado, larga distancia local, infraestructura, acceso, todo. Digo, nada más que aquí no te vas a meter, ¿sale? Ahora dicen: vamos a que participe porque vamos a una ley única, convergente, concesión única, me parece muy bien. Lo mínimo que debes hacer es cumplir con las obligaciones que como preponderante te pusieron los señores frente a tus competidores y tus usuarios. Bueno, y los usuarios de los demás. Y si cumples y te portas bien, te doy un mercado adicional en el sector en el que ya eres preponderante, que es el de la televisión de paga. Y si no, no. ¿Les parece una injusticia? ¿Algo aberrante? ¿O les parece aberrante decir, mientras tú seas preponderante, ¿sí?, no vas a poder utilizar la tarifa de interconexión para tener un tratamiento diferenciado entre tus usuarios respecto a los usuarios de otra red, que por el solo hecho de que te tengan que pagar tarifa de interconexión, ¿sí?, tiene que poner un precio a sus usuarios por encima de esa tarifa de interconexión, mientras tú estás con tus usuarios por debajo de esa tarifa de interconexión? ¿Les parece aberrante? Pues no es aberrante. Y estamos dando esa batalla, porque si lo que queremos es una legislación de veras, seria, que consolide los esfuerzos de hace 20 años de muchos de los que estamos aquí, que hemos venido trabajando en esto en serio desde la ley de 95, ¿sí?, lo que necesitamos es una legislación fuerte. Y esa legislación fuerte implica todas estas consideraciones. Así pues, concluyo, ¿sí? La batalla que ustedes están viendo, los que no pueden argumentar contra esto, ¿saben lo que me dicen? Bueno, lo dice el dictamen de senadores, pero no lo dijo el de diputados. Luego, y no lo dice tampoco el diario de Debates, pues porque no fue debate. Bueno, y el instituto se puede equivocar porque son humanos. Pues no, que no son humanos. Bueno, no que íbamos a crear a puros, ¿no? Pues no es cierto. Lo que pasa es que ya no les gustó. Ya no les gustó. O no le gustó a quien le va a afectar. Pero cada día que pasa, señoras y señores, sin que modifiquemos esta legislación y la hagamos llegar a buen puerto, ¿sí?, cada día son miles de millones de pesos que le estamos quitando a los consumidores y se lo estamos pasando a la bolsa del monopolio. Eso no se vale. Y mientras yo sea presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, empujaré durísimo, para que las cosas ocurran, pésele a quien le pese. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que se han tocado temas muy importantes para la industria. Me gustaría, porque aparte de preponderancia, hemos observando otros países que han logrado, finalmente lo que queremos es la penetración derivada de la competencia efectiva, que esto le permita a los ciudadanos ese acceso al internet, a la banda ancha, a los contenidos. Voy a mencionar algo que ya lo mencionaron otros. Me tocó compartir con Gorbachov hace varios años. Yo le preguntaba cuál es el elemento más importante para la perestroika, o sea, para el cambio ese de Rusia, ¿no? Y él me dijo: cuando le abrí a los rusos al internet, porque les abrí el mundo. Entonces, en eso estamos. O sea, ese es el tema. Y para ello me gustaría mencionar otro tema. Por ejemplo, en Chile han utilizado los activos del Estado de una manera importante, o sea, los activos del equivalente a la Comisión Federal de Electricidad de los municipios, y eso les ha permitido incrementar la penetración de una manera muy importante. Yo creo que es un tema que nosotros como Cañete lo hemos traído ya en varios foros, pero no quería dejar de mencionarlo por su importancia. O sea, podemos estar cambiando todo el entorno macro, pero en la última milla
vamos a detener todo el progreso. Entonces, por eso lo vuelvo a mencionar, ¿no? Por eso es tan relevante, ¿no? Y pues quisiera, desde el punto legislativo, tomando un poco de las ideas que mencionó Gabriel, Javier, o sea, ¿a qué reflexión te hace? Dado que tienes que habilitar, me tocó comparecer hace unos meses en el Senado, mi frase de entrada le dije, la legislación siempre va atrás de la tecnología, por la dinámica esa que existe en nuestro sector. Entonces, ¿cómo tú prevés que de mantener esa agilidad para que como país no nos frenemos en este futuro, ¿no? Sí, gracias, Eduardo. Mira, hace un momento Gabriel ponía un ejemplo muy bueno. ¿Qué pasa si estamos todos usando nuestros aparatos, nuestros terminales móviles, con nuestras diversas aplicaciones, y seguramente estamos en un estadio de fútbol y estamos mandando memes y comentarios y viene una emergencia y tienes que privilegiar otro tipo de contenidos o mensajes o la salida nada más de voz y no de datos? Es un poco lo que nos pasa con otras aplicaciones. Sobre pretexto de la libertad de expresión, que hay que privilegiarla siempre y hay que respetarla y hay que fomentarla, a veces dicen, oye, no le puedes meter mano nunca jamás a ninguna red, a ningún servicio, a ninguna tecnología, por ningún motivo. Yo me pregunto, ¿es en serio? ¿Es en serio que sobre pretexto del desarrollo tecnológico y la libertad de expresión nunca pueda una autoridad competente en términos del 16 constitucional ordenar que ciertos contenidos se limiten o de plano se suspendan? Si se detecta una página de pornografía infantil, de trata de personas, de prostitución infantil, de tráfico de estupefacientes, si a todas luces se violan derechos de autor que están debidamente tutelados, o si precisamente porque el ancho de banda, la capacidad de una red no puede albergar todos los contenidos todo el tiempo a la misma velocidad, por una cuestión estrictamente técnica, y debe de haber criterios para ese desarrollo tecnológico, para su orden de prelación. Digamos, me parece que la ley debe ser lo suficientemente flexible para no prejuzgar, predeterminar o limitar artificialmente nada, mucho menos la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero la ley no puede, es un poco cuando también estamos con el tema de la colaboración con la justicia, tiene que haber un mínimo de colaboración con la justicia, porque estamos hablando de un servicio público, ¿sí? Y tiene que haber un mínimo de obligaciones para con la justicia, sea administrativa, judicial o ministerial. Entonces, ¿cómo hacerle para que la ley permita este desarrollo, el despliegue de las redes, de los servicios, de las aplicaciones, de las comercializadoras, ¿no?, de los proveedores de aplicaciones, en fin, pero sin que ello represente el vulnerar otras esferas de la convivencia social? Por eso, que les quede clarísimo, al principio había tres grandes preocupaciones. Oye, esta ley, este proyecto no tiene apego a la Constitución. Segundo, hay una intromisión grotesca de gobernación en el ámbito de contenidos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y tercero, hay una censura en Internet. Yo les puedo garantizar que los tres aspectos están totalmente fuera ya del proyecto que eventualmente hemos de aprobar. Los tres aspectos. Es que muchos dicen, no, es que todos los contenidos, todos, tienen que ser regulados, verificados, supervisados y sancionados por el instituto. Cosa que en el propio instituto dice, por cierto. Pero hay quien quiere leer mañosamente la Constitución, ¿sí?, y diciendo, no, ni Instituto Nacional Electoral, ni Gobernación, ni Salud, ni COFEPRIS, ni nadie. Es más, ni Profeco debe intervenir, ¿sí? No es cierto. Una cosa es la flexibilidad en la legislación y otra cosa es limitar la participación de otras autoridades del Estado mexicano para que las redes sirvan para una adecuada convivencia, ¿sí?, porque como lo dijimos es transversal. Pero no podemos desde la ley limitar nada, ni para efectos de libertad de expresión ni de derecho a información, pero tampoco de actuación de las autoridades. Y también para eso está el Congreso. Si en 2 años nos damos cuenta que quedó rebasado por algún aspecto esta legislación, estamos obligados a revisarla, a modificarla, a adicionarla en la parte conducente. No sé, Gabriel, si quieres tú. Gracias, Javier.
Sin duda hay cuestiones que deben quedar en la legislación. Hay algo que corresponde al Congreso de la Unión y hay algo que corresponde al legislador. Aquí hay un reto enorme. ¿Quién debe de hacer qué? ¿Qué necesitamos que quede rígido para volver a pasar por este camino del proceso legislativo en un par de años, como dice Javier, o en 5 o en 10? ¿Cuántas modificaciones ha tenido nuestra legislación vigente? ¿Cómo han sido? ¿En qué han derivado? ¿Qué debates mediáticos o litigios en la Corte han generado? Es muy importante, yo suscribo lo que decía Javier, hay cuestiones que tienen que quedar claramente en la ley, hay que alejarnos de los falsos debates, hay que hablar con claridad y de frente de qué estamos tratando, qué es lo que se está regulando. Claramente todo eso toca intereses muy importantes. Y me parece, yo quisiera dejar nada más como reflexión a propósito justamente de lo que comentabas, Eduardo. ¿Qué es una decisión legislativa y qué debe ser una decisión de política regulatoria? Yo decía y quería transmitir como mensaje, lo que hoy es una novedad, mañana puede ser una antigüedad. Decía que difícilmente puede entenderse que hay una correlación positiva directa del impacto de X medida en los precios o en la penetración o en la competencia si uno pierde de vista un poco el entorno. ¿Quién debe ver ese entorno? ¿Quién debe tomar esas decisiones? Ha habido casos paradigmáticos en el mundo. Habiéndose tomado una firme decisión de que el rumbo del sector es para allá, poquitito tiempo después, pues bueno, parece que no tiene el resultado deseado, el mercado ha cambiado, hay nuevos ingredientes, nuevas tecnológicas, vuelta a la izquierda o a la derecha. Hay que ser, en mi muy humilde opinión, muy cuidadosos de encontrar ese justo medio para que exista un organismo regulador como el que surgió la Constitución con la flexibilidad necesaria para poder adaptar sus decisiones a este dinamismo del sector que acabamos de observar. Yo lo ponía como ejemplo. Acuérdense a dónde estamos hace 6 años. ¿Alguien se imagina dónde estaremos en los próximos 10 años? Gracias. Sí, hay otro elemento importante que tiene que ver con la competitividad del país. Y, por ejemplo, en Europa, el 55% de los incrementos en productividad se han debido a las TICs. Entonces, ese también juega, eso es una parte de la sociedad. Yo creo que hay una preocupación nacional de que hemos ido perdiendo competitividad. ¿Qué reflexión tendrían ustedes al respecto en este tema, ¿no? Muchas gracias. Decía yo en mi presentación, hay pocos drivers en el mundo en este momento, hay pocos motores de la economía como las telecomunicaciones. Comentabas al principio, Eduardo, una reflexión muy atinada y también lo decía Javier. A ver, ¿qué son las telecomunicaciones? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las telecomunicaciones? ¿De fierros? ¿De espectro? ¿De toda esta maraña regulatoria de intereses económicos? Estamos hablando de gente conectada, de gente con acceso a servicios, de gente expresándose y corriendo funcionarios públicos, de gente con acceso al mundo. Esto democratiza, reduce las desigualdades, genera acceso a educación, a salud, genera la tremenda desigualdad en la que viven muchos países. Tenemos un problema en México que atender ahí. Desde luego, hay estudios muy importantes, se comentaba por ejemplo uno ayer y se ha dicho aquí en varios foros, un incremento de la penetración en 10 puntos porcentuales en banda ancha genera, según estudios conservadores, un incremento en un 1.4% del Producto Interno Bruto. Los conservadores, otros le echan arriba de 2 puntos del PIB. Esto es transversal a todos y cada uno de los sectores de la economía, que hoy no está en Internet. ¿Qué disciplina, ciencia, área de oportunidad, desarrollo, negocio no está en Internet? Yo no tengo ninguna duda, Eduardo, hay pocas cuestiones que hoy pueden generar tanto crecimiento y bienestar, modificar seriamente las condiciones de vida de los mexicanos como las telecomunicaciones. El reto es mayúsculo, los beneficios mucho mayores. Si me permiten, fíjense que hace algunos años, y además no es ninguna cosa, digamos, del todo original, pero sí es un buen resumen. Decía la CEPAL
que hay que tener en cuenta para el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento diversos tipos de acceso. Porque una cosa es la conectividad física, tener acceso a un determinado puerto, ¿no? Poderte conectar y entonces estar ya en línea. Pero otra cosa es el acceso económico. Porque pues oye, ahí está el internet, pues sí, pero no tengo dinero para contratarlo, o no tengo dinero para un iPad, o no tengo dinero para ponerlo en mi casa, ¿no? Y el otro es el acceso también cultural. Bueno, pues sí tengo acceso a internet, pero no sé ni cómo se prende esta chiva, ni qué uso le puedo dar, ¿no? Y el otro es el acceso precisamente a los contenidos en una competencia, o sea, siendo el español, ¿no?, el segundo idioma, según entiendo, que más se habla en el mundo después del chino. Pues lo que también tenemos que hacer es no solamente el objetivo de estar conectados, sino tener contenidos propios en idioma español que permitan este corte transversal hacia todos lados. De pronto, cuando estamos en el foro, algunos decían internet libre para todos. Bueno, ¿qué es internet libre para todos? También no vayamos a caer en ese tipo de cosas, porque si internet libre es para todos, es internet gratis para todo el mundo, todo el tiempo, en todos lados, eso tampoco existe. Puede haber plazas públicas, puede haber edificios públicos y todo esto. Pero el servicio público de energía eléctrica, el suministro de agua, el transporte público, pues son igualmente importantes para la vida cotidiana de las personas. Y nadie está discutiendo que no se tenga que pagar algo por ello, ¿no? Entonces yo sí creo que vamos a entrar a buenos debates en el futuro muy cercano. Algunos países, incluso en esto que estamos hablando de la neutralidad tecnológica, no se han terminado de poner de acuerdo en el mundo de cómo la van a manejar, ¿sí?, en sus diversas vertientes. Lo que sí es cierto es que hoy este índice de desigualdad que veíamos en la primera plana de la OCDE respecto de México, ¿no?, una cosa es que puede haber crecimiento económico, pero al mismo tiempo puede crecer la desigualdad por la concentración de la riqueza en unos y no el acceso en otros. Si algo puede abatir la desigualdad, son dos cosas: crecimiento económico con empleo y un acceso pleno a la sociedad de la información y del conocimiento. Ahí es cuando nada más yo no entiendo cómo, en una época casi recesiva como la que estábamos viviendo el año pasado, tuvieron la ocurrencia de aventarse una reforma fiscal como la que se aventaron. Ya no nada más estoy hablando para efectos de las TICs. ¿Cómo es posible que una reforma fiscal, ¿sí?, que es totalmente contraria en momentos recesivos, le quitas dinero a los productores, a las amas de casa, a las clases medias, para pasarles a un gobierno que gasta tarde y gasta mal? ¿Sí? Entonces, ni creces económicamente, ni generas empleo, y tampoco tienes un acceso pleno a las tecnologías de la información y el conocimiento. Resultado, mayor desigualdad. Pero no creo que las fórmulas sean muy distintas de lo que han hecho en otros países del mundo con lo que tenemos que hacer aquí en nuestro país. Gabriel, te voy a pedir una solicitud a lo mejor un poco difícil, pero dado que aquí está el legislativo, dentro de tu visión, que creo que me sorprendiste de tu conocimiento de la industria, casi no omitiste nada de las nuevas tendencias. Ayer me tocó traer a México las tendencias emergentes, las 10 tendencias emergentes del mundo, y varias de ellas están relacionadas con las tecnologías de información y con lo que mencionaste. Inclusive algo que agregaría es el uso de Big Data para la salud. O sea, el uso en la genética de Big Data puede mejorar la salud de la población de una manera importante. Pero, ¿qué le solicitarías tú para que ese futuro pueda cristalizarse al legislativo? Gracias, Eduardo. El reto que tiene el Poder Legislativo es sin duda muy complejo. Estamos hablando de una transformación que parte de cambios de paradigmas. Estamos hablando de una ley que está llamada a regular radiodifusión, ciertamente un servicio de telecomunicaciones, como lo dice la propia OIT, las telecomunicaciones, concretar claramente cada uno de los objetivos constitucionales en letra y espíritu, como ahorita apuntaba Javier, atender de manera eficaz los retos tradicionales, y yo subrayaría, y tener las herramientas para atender de manera eficaz
los nuevos retos, que así como las tecnologías de hoy pueden ser una novedad y mañana una antigüedad, los retos de hoy mañana pueden ser también una antigüedad. Y estamos hablando de la tercera generación de retos o la cuarta generación de retos. Nosotros consideramos en el instituto que un organismo regulador tiene que tener la capacidad y la flexibilidad para hacer frente a estos retos, para identificarlos y para atenderlos directamente. Me parece que el reto es mayúsculo, los temas que se abordan ahí son de la mayor importancia y estimo muy importante, y lo digo a nombre del instituto, que la autoridad reguladora cuente con las herramientas para poderlos enfrentar directamente. Hay cierta flexibilidad, decía yo, hay decisiones que en el mundo se han tomado que después resultaron no ser las correctas. ¿Qué pasó? ¿Hizo mal su trabajo el organismo regulador? ¿Apareció un elemento disruptivo a la mitad del camino? Son tantas las variables que están jugando y ustedes las viven todos los días que tenemos que ser muy cuidadosos. Ese sería, a mi entender, el principal reto. Y dado ese reto, ¿cuál es tu comentario, Javier? Bueno, mira, es que yo creo que además somos abogados los dos, y como muchos otros que hay seguramente aquí en el salón. De pronto pensamos que algo que se quiere corregir, regular, prohibir, ordenar, garantizar, debe de estar en la ley. Bueno, más aún, cometimos la burrada de llevar a la Constitución cosas que pudieron haber estado en ley o hasta en un reglamento o hasta en normas oficiales mexicanas o en decisiones administrativas del gobierno. Pero es tal nuestro nivel de desconfianza y agrego de ignorancia que de pronto pensamos que si lo llevamos a la Constitución, por ejemplo, decreto por el cual vamos a ser todos felices a la de 3, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más eso falta. Si lo llevamos a la Constitución, entonces ya va a pasar, no es cierto. Y lo que sí hace es que a mayor nivel jerárquico de la norma, más difícil es su modificación, porque es una Constitución rígida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Armonizar certidumbre jurídica con la flexibilidad que necesita el regulador, para que el regulado tenga reglas claras, sepa que sí. Por ejemplo, ahorita que están viendo las sanciones, todo el mundo está pensando en las sanciones, en Televisa, en Telmex, en Azteca, o en Radio Centro, o en al Extra. Bueno, no voy a decir nombres porque todos se portan bien acá, ¿verdad? Pero bueno, no hay que pensar que hay pymes metidas en este sector y pequeñas radiodifusoras también metidas en el sector. Y que si les metes una sanción que puede ser verdaderamente mortal para ellas, van a terminar cerrando sus puertas y vas a inhibir la competencia, ¿sí? Entonces, que no se nos pase la mano, ni todo subirlo a nivel de ley, y menos a la Constitución, ¿sí? Pero tampoco dejarle absolutamente decir, bueno, ahí están las llaves del coche, Gabrielón, a ver qué hacen con eso, y no va a haber nada en las leyes. No, tampoco, porque ellos necesitan un marco de referencia para actuar. Porque van a tener, no crean que porque son ahora un órgano autónomo de Estado, las presiones van a desaparecer, van a ser las mismas, ¿no? Las mismas presiones. Pero, ¿y cuál va a ser su gran garantía? ¿Sí? Dos cosas. Uno, que tenga reglas claras en la legislación, ¿sí? Y lo que no tenga que ser legislación, que sean disposiciones administrativas, o normas oficiales, o piezas regulatorias como tal, o decisiones como tal, declaratorias, en fin, ¿sí? Pero que sepan que cuando necesiten un respaldo, ahí lo van a tener en la Constitución o en la ley. Y que si necesitan el segundo respaldo, el propio Congreso se los va a dar porque se apegaron a letra y espíritu de la ley. Entonces, a mí me parece que la respuesta de Gabriel es espléndida, está justamente en el medio, es la flexibilidad que sea posible a efecto de cumplir bien con su mandato constitucional, pero que las reglas sean suficientemente claras para que los señores… ¿Por qué creen que los señores postergaron las etapas de la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión? Pues porque no hay reglas claras. Y algunos de los comisionados se ufanan a decir, no, yo estaba a favor de que continuara.